Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 15 y venimos a exponer acerca de los virus informáticos. Nuestro grupo está integrado por mi persona Luis Galvis y mi compañero Roger Roberto. Bueno, como ustedes saben, los virus informáticos son programas en los cuales tienen como objetivo alterar el funcionamiento del computador, bien sea invadiendo el computador o introduciendo programas desconocidos, instalando programas o como anuncios, entre muchas otras amenazas, con la finalidad de vulnerar el sistema. Entre los distintos tipos de virus informáticos los virus se pueden clasificar de la siguiente forma. Tenemos los virus residentes, en la cual la característica principal de estos virus es que se ocultan en la memoria RAM de forma permanente o residente. De este modo pueden controlar e interceptar todas las operaciones llevadas a cabo por el sistema operativo, infectando a todos aquellos ficheros o programas que sean ejecutados o abiertos, cerrados, renombrados, copiados. Algunos ejemplos de este tipo de virus son el Randex, el CMJ, el MEVE o Markunklu. Esos son algunos tipos de hackers que realizan estos virus invasivos. Tenemos también los virus de acción directa. Al contrario de los virus residentes, estos virus no permanecen en la memoria, por lo tanto su objetivo prioritario es reproducirse y actuar en el mismo momento en que sean ejecutados. Al cumplirse una determinada condición, se activan y buscan ficheros ubicados donde el mismo directorio para contagiarlo. Eso quiere decir que se oculta generalmente en la carpeta del sistema. Virus de sobreescritura. Estos virus se caracterizan por destruir la información contenida en los ficheros que infectan. Cuando infectan un fichero, escriben dentro de su contenido, haciendo que quede total o parcialmente inservible. Eso también aplica en algunos archivos, la cual modifica los nombres, lo pone en un símbolo, cuando abre tiene muchos símbolos. Eso lo produce esos virus. Tenemos también virus de bot o de arranque. Los términos bot o sector de arranque hacen referencia a una sección muy importante de un disco, tanto disco duro como unidad USB respectivamente. En ella se guarda la información esencial sobre las características del disco y se encuentra un programa que permite arrancar el ordenador. Este tipo de virus no infecta ficheros, sino los discos que lo contienen. Actúa infectando en primer lugar el sector de arranque tenemos de los disquetes también, y cuando el ordenador se pone en marcha con un disquete infectado, el virus bot infectará a su vez el disco duro. Entre ellos también tenemos un ejemplo de virus que se llama polybot.bet y AntiExe. Entre ellos están el virus de macro. El objetivo de estos virus es la infección de los ficheros creados usando determinadas aplicaciones que contengan macros, es decir, documentos de Word con extensión doc, hojas de Excel con extensión XLS, bases de datos Access con extensión MVD, presentaciones de PowerPoint con extensión PPS, ficheros de CorelDRAW, ficheros de AutoCAD, entre otros. Los macros son microprogramas asociados a un fichero que sirven para automatizar complejos conjuntos de operaciones. Es decir, al ser programas, los macros pueden ser infectados. O sea, todos los programas que mencioné anteriormente. Tenemos también el virus de enlace directo, en los cuales los ficheros se ubican en determinadas direcciones, compuestas básicamente por unidades de disco y directorios, que el sistema operativo conoce para poder localizarlo y trabajar en ellos. Tenemos virus cifrado. Más que un tipo de virus, se trata de una técnica utilizada por algunos de ellos, que a su vez pueden pertenecer a otras clasificaciones. Estos virus se cifran a sí mismos para no ser detectados por los programas antivirus. Para realizar sus actividades, el virus se descifra a sí mismo y cuando se finaliza se vuelve a cifrar. Virus polimórficos. Son virus que en cada infección que realizan se cifran de una forma distinta, utilizando diferentes algoritmos y claves de cifrado. De esta forma generalizan una elevada cantidad de copias de sí mismos e impiden que el antivirus los localicen a través de la búsqueda
de cadena o firmas, por lo que suelen ser los virus más costosos de detectar. ¿Qué quiere decir con eso? Estos virus no puedes conseguirlos, ya que da error para poder eliminarlos. Ya ha infectado otros tipos de sectores, entonces son muy difíciles de combatir. Tenemos los virus multipartites. Son virus muy avanzados que pueden realizar múltiples infecciones combinando diferentes técnicas para ello. Su objetivo es cualquier elemento que pueda ser infectado: archivos, programas, macros, discos, entre otros. Virus de fichero: infectan programas o ficheros ejecutables, o sea, es decir, .exe o .com. Al ejecutarse el programa infectado, el virus se activa produciendo diferentes efectos. Tenemos virus FAT. En la tabla de asignaciones de fichero, o FAT, es la sección de un disco utilizada para enlazar la información contenida en este. Se trata de un elemento fundamental en el sistema. Los virus que atacan a este elemento son especialmente peligrosos, ya que impedirá el acceso a ciertas partes del disco, a donde se almacenan los ficheros críticos para el normal funcionamiento del ordenador. Ok, no obstante, al explicar los distintos tipos de virus que se encuentran en la red o en algunos programas, también tenemos los tipos de amenazas que se puedan presentar en una organización o empresa. Entonces, algunos tipos de amenazas: el hecho de conectar una red a un entorno externo nos da la posibilidad de que en algún atacante pueda entrar en ella. Con esto se puede hacer robo de información o alternar el funcionamiento de la red. Sin embargo, el hecho de que la red no sea conectada a un entorno externo no nos garantiza la seguridad de la misma. De acuerdo con el Computer Security Institute de San Francisco, aproximadamente entre 60 y 80% de los incidentes de red son causados desde adentro de la misma. Basado en esto, podemos decir que existen dos tipos de amenazas: amenazas internas, que generalmente estas pueden ser más serias que las externas, por razones como lo son los usuarios que conocen la red y saben cómo es su funcionamiento, tienen algún tipo de nivel de acceso a la red por las mismas necesidades de su trabajo, o por los firewall o cortafuegos, que son mecanismos no efectivos en amenazas internas. En esta situación se presentan gracias a los esquemas ineficientes de seguridad con los que cuentan la mayoría de las compañías a nivel mundial, y porque no existe conocimiento relacionado con la planeación de un esquema de seguridad eficiente que proteja los recursos informáticos de las actuales amenazas combinadas. El resultado es la violación de los sistemas, provocando la pérdida o modificación de datos sensibles de la organización, también la pérdida de dinero, el daño ocasionado a los equipos informáticos, entre muchas otras cosas. También los incendios, o sea, el tipo de respaldo que se pueda realizar para poder evitar ese tipo de amenazas, y la asignación de privilegio al sistema, a los encargados o a los administradores, en las cuales se pueda garantizar una auditoría a los mismos. Tenemos también las amenazas externas, que son aquellas amenazas que se originan por de afuera de la red. Al no tener información certera de la red, un atacante tiene que realizar ciertos pasos para poder conocer qué es lo que hay en ella y buscar la manera de atacarla. La ventaja que se tiene en este caso es que el administrador de la red puede prevenir una buena parte de los ataques externos. Una buena parte, no todos los ataques ya están prevenidos. Sin embargo, tenemos más adelante unos análisis de riesgo en los cuales se puede evitar parte o gran mayoría de parte de las amenazas que entran a las organizaciones. Ahora le doy el pase a mi compañero Roger Oberto, que le va a explicar las técnicas para asegurar un sistema en una organización o empresa. Codificación de información. En la codificación de información existe la criptología, la criptografía y la criptociencia. La criptografía es el estudio de la criptosistemas, sistemas que ofrecen medios seguros de comunicación en los que el emisor oculta o cifra el mensaje antes de transmitir, para que solo un receptor autorizado
pueda descifrarlo. La criptografía es el conjunto de técnicas que permite proteger el secreto de una comunicación por medio de la escritura convencional secreta. Y la criptociencia es básicamente el estudio de las mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta que el cripto viene del griego kriptos, que quiere decir ocultar, es decir, el estudio de aquello que se encuentra oculto, en este caso información. Estas tres son muy similares, de hecho, sus prefijos en el común lo confirman. En el campo de la informática cumple un papel fundamental, ya que su propósito es codificar y descodificar información para que distintos usuarios puedan enviar información a destino sin que un tercero tenga acceso a la misma. Tecnología protectora. En la tecnología protectora están los contrafuegos, sistema de detención de intrusos, anti-spyware, antivirus, llaves para protección de software, mantener el sistema de información con las actualizaciones que más impacten en su servidor. Sistema de respaldo. Sistema de información constituye el activo más importante de la empresa, pudiendo verse afectada por muchos factores tales como robos, incendios, fallas de disco, virus u otros. Desde el punto de vista de la empresa, uno de los problemas más importantes que debe resolver es la protección permanente de su información crítica. La medida más eficiente para la protección de los datos es determinar una buena política de copia de seguridad o backup. Este debe incluir copia de seguridad completa. Los datos son almacenados en su totalidad por primera vez y una copia de seguridad incremental. Solo copias de ficheros creados o modificados desde el último backup. Evitar para la empresa elaborar un plan de backup en función del volumen de información generada y la cantidad de equipos críticos. Un buen sistema de respaldo debe contar con ciertas características indispensables. Continuo. El respaldo de datos debe ser implementado automático y continuo. Debe funcionar de forma transparente, sin invertir en las tareas que se encuentran realizadas el usuario. Muchos software de respaldo incluyen encriptación de datos 128 o 448 bits, los cuales deben ser hechos totalmente en el equipo antes de envío de información. Remotos. Los datos deben quedar alojados en dependencias alejadas de la empresa. Consideraciones de software. Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario reduce riesgo. Asimismo, tener controlado el software asegura la calidad de la procedencia del mismo. El software obtenido de forma ilegal o sin garantía aumenta los riesgos. En todo caso, un inventario de software proporciona un método correcto de asegurar la reinstalación en caso de desastres. El software con método de instalación rápido facilita también la reinstalación en caso de contingencia. Consideraciones de una red. Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo, la página web y la entrada de ficheros de disco o de ordenadores ajenos como portátil. Tiempo de contagio, además de los programas o realizadas acciones sin la supervisión del usuario, poniendo en riesgo el sistema. Como tengo antivirus, estoy protegido. En general, los programas antivirus no son capaces de detectar todas las posibles formas de contagio existentes, ni las nuevas que pudieran aparecer conforme los ordenadores aumentan la capacidad de comunicación. Además, los antivirus son vulnerables a desbordamiento de buffer que hacen que la seguridad del sistema opere se vea más afectada aún. Análisis de riesgos. El activo más importante que se posee es la información y por lo tanto debe existir técnicas que la aseguren. Más allá de la seguridad física que se establece sobre los equipos en los cuales se almacena. Estas técnicas las brinda la seguridad lógica, que consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que se resguarden el acceso de datos y solo permitan acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dice: lo que no es 4. Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciban el destinario al cual se ha enviado y que no se llegue a otros.
Algunas afirmaciones erróneas comunes acerca de la seguridad. Estoy protegido pues no abro archivos que no conozco. Esto es falso, pues existen múltiples formas de contagio, además de los programas o realizados acciones sin la supervisión del usuario, poniendo en riesgo el sistema. Como tengo antivirus, estoy protegido. En general, los programas antivirus no son capaces de detectar todas las posibles formas de contagio existentes y las nuevas que pudieran aparecer conforme los ordenadores aumentan la capacidad de comunicación. Además, los antivirus son vulnerables a desbordamiento de buffer que hacen que la seguridad del sistema opere se vea más afectada aún. Consideraciones de una red. Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo, la página web y la entrada de ficheros de disco o de ordenadores ajenos como portátiles. Mantener el máximo el número de recursos de red solo en modo lectura impide que los ordenadores infectados propaguen virus. En el mismo sentido, se pueden reducir los permisos de usuarios al mínimo. Se pueden centralizar los datos de forma que detectores de virus en modo batch puedan trabajar durante el tiempo inactivo de la máquina. Análisis de riesgos. El activo más importante que se posee es la información y por lo tanto debe existir técnicas que la aseguren. Más allá de la seguridad física que se establece sobre los equipos en los cuales se almacenan. Estas técnicas las brinda la seguridad lógica, que consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que se resguarden el acceso de datos y solo permitan acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dice: lo que no está permitido debe estar prohibido, y esta debe ser la meta perseguida. Los medios para conseguirlo son: 1. Restringir el acceso de personas de la organización y de las que no lo son a los programas y archivos. 2. Asegurar que los operadores puedan trabajar pero no lo puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan sin una supervisión minuciosa. 3. Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos por el procedimiento elegido. 4. Asegurar que la información transmitida sea la misma que se recibe del destinario al cual se ha enviado y que no llegue a otro. 5. Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de transmisión entre diferentes puntos. 6. Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática con claves distintas y permisos bien establecidos en todo y cada uno de los sistemas o aplicaciones empleadas. Elementos de un análisis de riesgo. Cuando se pretende diseñar una técnica para implementar un análisis de riesgo informático, se pueden tomar los siguientes puntos como referencia a seguir. Construir un perfil de las amenazas que estén basados en los activos de la organización. Identificación de los activos de la organización. Identificar las amenazas de cada uno de los activos listados. Conocer las prácticas actuales de seguridad. Identificar la vulnerabilidad de la organización. Identificar los requerimientos de seguridad de la organización. Identificación de la vulnerabilidad dentro de la infraestructura tecnológica. Detención de los componentes claves. Desarrollar planes y estrategias de seguridad que contengan los siguientes puntos. Riesgo para los activos críticos. Medidas de riesgo. Estrategias de protección. Planes para reducir los riesgos. Análisis de impacto de negocio. Puesta en marcha de una política de seguridad. Bueno, la amenaza informática en el futuro, considerando que tenemos una organización ya preestablecida y que tenemos un sistema automatizado en nuestra empresa o organización, debemos siempre mantener todo tipo, después de diseñado un análisis de riesgo, debemos mantener siempre las soluciones de todo amenazas, o los posibles amenazas, siempre activadas y actualizadas. O sea, generalmente los antivirus actualizan sus sistemas operativos o en este caso su base de datos, las actualizan constantemente. Entonces mantener siempre una alerta de seguridad alta con antivirus o cortafuegos
evitar realizar operaciones comerciales referentes a la empresa o organización en computadoras de uso público, y también verificar los archivos adjuntos de mensajes sospechosos y evitar su descarga en caso de duda. Adicionalmente a eso, también debemos realizar todas las auditorías necesarias para verificar que no hayan sido vulnerados en algún momento los sistemas, y tener un registro de todo lo relacionado con la seguridad. También se debe realizar auditorías en cuanto a la seguridad. Bueno, con esto, amigos, ya hemos terminado nuestra exposición acerca de los virus informáticos. Para eso tenemos también las conclusiones, que como conclusión debemos saber que hoy en día la parte de la base de datos de los virus ha estado demasiado en auge, al nivel de causar grandes pérdidas a organizaciones o empresas. Entonces debemos también considerar obtener software de carácter oficial, porque si utilizamos software se ha determinado según cifras en internet que la grande porcentaje de pérdida de las empresas por no utilizar software propietario son demasiado grandes, y adicionalmente a eso no te garantiza la vulnerabilidad del sistema. Entonces también debemos hacer eso, y debemos considerar realizar ciertas auditorías rigurosas para obtener así un buen modelado de negocio y evitar grandes pérdidas en la empresa. Realizar un esquema de análisis de riesgo minucioso y detectar posibles amenazas en una organización de empresa. Establecer claves de acceso encriptadas ante todo para todos los empleados de la organización. Evitar posibles plagios y modificación de archivos importantes por parte de las personas internas. Mantener la base de datos de los virus actualizada